Ahora, espero que se encuentren muy bien. Buenas tardes, buenas noches, o de mañana o de madrugada, o lo que quede entre medias. En esta ocasión nosotros vamos a hablar sobre algunas definiciones de la filosofía. Imagínate una sociedad que explicaba todo lo que acontecía a partir de cuentos, fábulas y todo tipo de leyendas. Bueno, pues las personas que habitaban estas sociedades habían descubierto que existía una cierta regularidad entre los fenómenos físicos y la voluntad de los dioses que habían establecido como responsables del orden del mundo. Ay, Jesucristo. Hablando de dioses, una característica muy importante del ser humano consiste en preguntarse. O sea, constantemente se anda preguntando acerca del origen, las causas del mundo. Si bien ya que las primeras respuestas eran como lo mágico, lo mítico, lo religioso, en este caso, pues en este caso, poco a poco cada generación de pensadores se hizo así como la pregunta, ¿y si pensamos con la razón? Y no tanto con las cosas eh, míticas, tradicionales, pero vamos a centrarnos más en la naturaleza. Y pues esto lo llamamos filosofía, cual podemos agrupar en dos inquietudes que le dan origen y que integran su proceso. En este caso, ¿cuáles serían? Pues bueno, según yo, por un lado, se encuentran las preguntas que tienen que ver con la vida o el universo, ¿no? Y bueno, también aparte, estas preguntas las podemos denominar como cosmovisión. Mm, bueno, para los que no sepan qué es la cosmovisión, son el conjunto de saber o saberes, o bueno, más específico, saber evaluar, ¿no? Y reconocer que conforman la imagen o figura general del mundo que contiene una cultura. También esto pues se da paso a la construcción de todo tipo de creencias que perfilan en un entendimiento sobre el orden de la realidad. Y bueno, estas pueden también variar entre cultura y cultura. Pero pues esta construcción de la cosmovisión es una estructura ya fija, no se mueve, de saberes que se particularizan en distintas ramas del saber. Y bueno, pues yo no sé cuáles son, pero pues ¿quién me puede decir? De ustedes dos, ¿quién me dice? Con el paso del tiempo, las cosmovisiones se veían plasmadas más allá de la tradición oral o en textos que daban fe de la acción de distintos dioses que actuaban a capricho sobre las vidas de los seres humanos. Sin embargo, la propia evolución de la sociedad griega hizo que nacieran una serie de pensadores que pusieron en discusión los principios mismos de la constitución del mundo. Esto. Fíjense que los filósofos o amantes del conocimiento pretendían ir más allá de los mitos, no quedarse quietos para establecer un conocimiento libre y desinteresado, sin pedir nada a cambio, que establecía valores universales, más allá incluso de su propia cultura. Y bueno, hablando de los filósofos, ellos tenían algo que denominaban como pensamiento filosófico, obviamente, ¿no? Pues son filósofos. Es la lucha por la verdad que tuvo una serie de fases para encontrar el conocimiento y la verdad de las cosas. Y la primera fase se inicia con los llamados pensadores de la physis. De, Pero, ¿qué es eso de la fisis? Me van a preguntar. Bueno, le preguntarían a él, no, pero pues como yo no no le sé. dejé, Tú eh, avanza, tú dilo. como no le dejé decir que sabía o si no sabía, pues la fisis es una palabra griega que se traduce como naturaleza, para términos más de griego, tendría que ser como más un sentido dinámico y hacer referencia a aquella fuerza o fuente de donde nacen los entes. Bueno, seguido a eso, según yo, también culmina con aquellos cuyo objetivo principal de conocimiento es el hombre. Y bueno, la segunda fase o segundo momento en la constitución del pensamiento filosófico es que, bueno, es un ámbito definido como un ejercicio constante que se mantiene pues a lo largo.
de pues todo esto, que es conocerme a mí mismo como parte del universo, pero también como parte indispensable de la sociedad. Conforme la historia del pensamiento avanzó, la tendencia del conocimiento fue siendo cada vez más abstracta. Si los primeros filósofos de la física establecían la preponderancia de algunos elementos físicos como constitutivos del mundo, por ejemplo, agua, aire, fuego, etc., ya que la filosofía debía ser la ciencia que estudiara las esencias contenidas en las cosas. Y bueno, una pregunta, Pues bueno, ¿qué, cuál era uno de los filósofos? ya, mijo, ¿Te ya. dejo hablar? A ver, a ver, es que aquí ya te estás acabando, pues. Ya, fíjate, que si hablamos de filosofía, no podemos dejar pasar a Aristóteles, que ¿qué pensaba de todo esto? Decía que las cosas, los entes, el mundo, contenían en sí mismas un ser que le determinaba y les daba existencia, o esta son el filósofo griego, Aristóteles, que hacía una observación detenida de las cosas, ya meticulosa de todos los fenómenos de la naturaleza. Y bueno, este pensador griego es autor de la biología, una física, una clasificación de los objetos celestes, así como de una metafísica. Y bueno, si se preguntan qué es la metafísica, pues esta misma puede ser entendida como un saber cuyos objetos trascienden de nuestra experiencia. Bueno, también postulaba el origen de las cosas en el pensamiento mismo. Para pensadores de la Edad Media, la filosofía también desempeñaba un papel importante. Pues bien, sus ideas sobre el mundo tenían como origen un ente superior divino, o sea, pues Diosito. La filosofía pues daba cuenta la forma de este Dios, cómo ordenaba la realidad y la naturaleza. Ay, Dios mío. ¿Cómo es posible observar el espíritu medieval? No estaba en el centro de la nazi. Además del análisis racional de la realidad, lo que le variaba de otras cosas era que el centro a partir del cual en el universo era, en este caso, Dios. La crisis del pensamiento medieval trajo como resultado un resurgir de las ideas griegas y latinas que conocemos como Renacimiento. Esto estuvo marcado por un cambio en la mentalidad de los seres humanos. Ya no debería tender a explicar las cosas desde un dios y sus instituciones, sino desde la capacidad del propio hombre. Para el siglo XX, la filosofía ha redimensionado su estudio y se ha vuelto más crítica respecto a su principio. Para terminar con todo esto, en nuestro tiempo de la era contemporánea, consiste en una reflexión sobre los conceptos que le hacen posible al hombre entender y vivir de la mejor manera posible. Esperemos que esto les haya servido. Más lento. No son carreritas, ¿eh? Es que ya quiero terminar, Bueno, ya, acabamos. Hasta la próxima a todos. pero pues, no se supone que se tenía que terminar los tres Yo puntos. voy a terminar. Adiós. Ay, espérame.